Ya. Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente. Es para mí un placer nuevamente acompañarlos en la noche de hoy en compañía de de la doctora Joan Carolina Andrade y del doctor Diego Cruz para presentarles los resultados y los reportes de la guía de COVID-19 en el aspecto de los niños. Como comentábamos hace 8 días, esta guía es la actualización del consenso de COVID-19 que realizó la Asociación Colombiana de Infectología en conjunto a otras muchísimas asociaciones, tanto en el año 2020 como 2021. Y teniendo en cuenta la prevalencia, la incidencia y la importancia que el COVID sigue teniendo, em, este año la asociación decidió actualizarlo y hacerlo en modo de guía. Entonces, hoy vamos a hablar de aspectos relacionados con el síndrome inflamatorio multisistémico y los aspectos relacionados con el diagnóstico de la enfermedad. Y como dijimos, como pasó hace 8 días, tenemos algunas sorpresillas al final de la sesión. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la doctora Joan Carolina Andrade. Carolina Joan es infectóloga pediatra de la Universidad del Bosque y ha sido pues la monitora de esta guía. Y el doctor Diego Cruz es residente de pediatría de la Universidad del Rosario y también nos ha estado acompañando en la guía. Entonces les doy la palabra a ellos y quedamos atentos pues a la presentación, a la sesión de las preguntas. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Sonia, y a todo el Bueno, equipo. bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia. Estamos ya compartiendo la presentación para dar inicio. No, no veo que usted vaya. Ya la ven en pantalla completa, ¿no? Sí, no, estamos viéndola ya en proyección, pero ponla por favor en modo presentación. Eso, ahí ya debe jalar. Ahora sí, ya está lista. Listo, bueno, sin más preámbulo, entonces hoy les vamos a hablar de lo nuevo en SimStack, un poco del diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, el aislamiento y digamos demás cosas que han surgido a partir de estas recomendaciones muy importantes que queremos compartir. Entonces, si quieres dar el siguiente. Eh, Entonces, como saben, el objetivo es establecer recomendaciones basadas en la evidencia en relación al diagnóstico y el tratamiento de CIP-STAC, sobre todo pues, en nuestra población en contexto colombiano. Entonces, la metodología que utilizamos fue seleccionar la mejor evidencia disponible. Hicimos una evaluación crítica de la literatura según la evidencia recolectada y a partir de ahí construcción de recomendaciones, validando los contenidos a través de consensos de expertos, como ya vamos a ver. Dale siguiente. Entonces, la búsqueda sistemática de literatura, usamos definiciones de preguntas de investigación a partir de diferentes temas relacionados al SIMSTAC, definición, abordaje de tratamiento y el seguimiento de los pacientes, usando los términos de búsqueda MESH, COVID, Therapy, Pediatric SIMSTAC. Revisión de la literatura se hizo hasta agosto del 2023 en las diferentes bases de datos, incluyendo los artículos de tipo metaanálisis, aquellos en idioma español o inglés, y fecha de publicación desde el 2021 para tener las recomendaciones más actualizadas. Entonces, a partir de la búsqueda de esta literatura de evidencia científica, se realizó este diagrama Prisma. Entonces, recolectamos 187 documentos, primeramente con la búsqueda inicial y luego complementarios en las búsquedas se encontraron otros 22, para un total de 182 referencias recolectadas. Luego se hizo tamizaje por título y resumen, donde se excluyeron 65 artículos y luego un análisis del texto completo para evaluar aquellos que eran elegibles, donde se excluyeron 52 para un total de 31 estudios elegidos. Y luego se hizo la evaluación del sesgo, donde solo utilizamos artículos donde tenían sesgo bajo o no claro, y a partir de ahí quedamos con 17 artículos para la síntesis de la evidencia. Entonces, para evaluar el nivel de evidencia, usamos esta escala SAIN, que sabemos que va de 1 más para los metaanálisis de alta calidad hasta 4 para opinión de expertos.
Dale siguiente. Y para el grado de recomendación, entonces sabemos que va desde la recomendación A hasta la recomendación D, según pues lo que tenemos. Dale siguiente. Y pues para hablar de metodología, entonces se presentó cada una de las recomendaciones y la evidencia, se hizo una votación simple según la metodología de Grade del 1 al 4 y de acuerdo al nivel de consenso de expertos, según el tema en particular, con al menos un 70% del índice de capa, un cogente 0.7 para evaluar los grados de evidencia, como podemos ver en la tabla. Entonces hoy les vamos a hablar de tres cosas en particular, de definición, diagnóstico, tratamiento y ahí un poco el seguimiento para discutir acerca del SIMSTAC. Entonces sobre la definición, empecemos con la definición. Entonces sabemos que punto importante para partir en los pacientes, si quieres dar el siguiente, en la búsqueda de esta entidad SIMSTAC es a partir de la fiebre mayor a 72 horas, fiebre persistente, asociado a cualquier sintomatología sugestiva, donde encontramos síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito y dolor abdominal, cambios en la piel y mucosas e inyección conjuntival. Esta recomendación, dale siguiente, a través de las recomendaciones de la OMS, también de varios metaanálisis, nivel de evidencia 2 más y grado de recomendación B. Dale siguiente. Y aquí un punto de buena práctica clínica y es que recordar que aquellos pacientes que tienen sospecha de SIMSTAC, hasta en la mitad de los casos se pueden presentar con signos de choque, por lo cual no debemos olvidar realizar una evaluación cuidadosa de todas las variables de perfusión, tensión arterial, frecuencia cardíaca, desde el momento en que estamos prestando la atención en urgencias, porque es una de las posibilidades de nuestros pacientes. Dale siguiente. Entonces, a partir de ahí, pues hablamos de las recomendaciones de los criterios. Entonces, se recomienda que en paciente pediátrico con sospecha de SIMSTAC se establezca el diagnóstico usando los criterios dados por la Organización Mundial de la Salud. También, como les contaba, siguiente con nivel de evidencia 2 más y un grado de recomendación B. Y acá les traigo entonces un resumen de las recomendaciones de las definiciones de casos que conocemos de la Academia Reumatológica, del CSE, y pues les voy a hablar un poco, pues ampliando en la de OMS. Entonces, incluye pacientes de 0 a 19 años con fiebre por más de 3 días y que tenga dos de los siguientes. Entonces, compromiso con rash o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea, que tenga hipotensión o shock, que tenga compromiso cardíaco y ahí entra disfunción cardíaca, pericarditis, valvulitis, anomalías coronarias, como muy bien sabemos, la dilatación, el aneurisma, las ectasias, que tenga evidencia de coagulopatía, evidencia con los tiempos de coagulación o el dímero D, compromiso gastrointestinal agudo, y ahí entran los pacientes con diarrea, vómito, dolor abdominal, y en los que también tengan elevación de los marcadores de inflamación, ya sea PCR, procalcitonina, los que tengamos disponibles. Claramente, en ausencia de otras causas de inflamación microbiológica, donde se incluya la sepsis, el síndrome de choque tóxico, estafilocóxico o estreptocóxico, y que debe haber evidencia de infección por SARS-CoV-2, ya sea a través de RT-PCR, el antígeno o serología positiva o contacto probable con pacientes con COVID-19. Esa es la definición que vamos a utilizar, que es la de la OMS. Y un punto, dale siguiente, y un punto de buena práctica clínica es que se sugiere clasificar los pacientes según el escenario clínico en los diferentes, digamos, fenotipos o clases que se han discutido. Entonces, clase 1, los pacientes con compromiso grave multisistémico. Clase 2, los pacientes que tienen principalmente compromiso respiratorio o que están cursando con una infección respiratoria aguda por el SARS-CoV-2. O el clase 3, aquellos que tengan una enfermedad similar a la enfermedad de Kawasaki, eso va a ser muy importante. Listo, dale siguiente. Entonces, ya teniendo la definición, vamos a hablar un poco del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, pues naturalmente clínico, como ya lo vimos con los criterios, ¿no? Se recomienda que en los pacientes que ya tengamos como la sospecha y el diagnóstico de SIMSTAC, considerar entre las pruebas diagnósticas el hemograma, los marcadores de respuesta inflamatoria, las pruebas de función hepática, proteínas totales, albúmina, electrolitos séricos, principalmente sodio y potasio. Dale siguiente. Asimismo, se recomienda hacer una radiografía de tórax y un ecocardiograma para evaluar el compromiso cardíaco. Y se recomienda en pacientes que tengan afectación gastrointestinal hacer una ecografía abdominal o en aquellos que tengan síntomas neurológicos, que eso es uno de los puntos importantes, pues considerar el TAC cerebral contrastado o la resonancia cerebral según el escenario y la disponibilidad, ¿no? Todo esto a partir de las recomendaciones también de MIS que salen de la American College of Rheumatology, de 2 metaanálisis con nivel de evidencia 4 y grado de recomendación D.
dale siguiente. Y en el caso en que estos exámenes iniciales documentemos una PCR o una BCG elevada según los valores de referencia que tengamos en nuestras instituciones, y al menos uno de los siguientes, un conteo de linfocitos menor a 1000, un recuento plaquetario menor a 150.000, sodio menor a 135, neutrofilia, hipoalbuminemia, pues se recomienda hacer estudios complementarios que los listamos a continuación, dentro de los que encontramos entonces la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas, la función renal, buncreatinina, la ferritina LH y los triglicéridos, los marcadores de coagulopatía, como hablábamos, fibrinógeno, los tiempos de coagulación, dímero D, el uranálisis y un electrocardiograma. Y en caso de estar disponibles, el péptido natriurético cerebral, la interleuquina 6 y la procalcitonina. También salen las recomendaciones de la guía del MIS que les contaba, 2 metaanálisis con grado de recomendación 4D. Entonces, una pregunta muy importante sobre el aislamiento de estos pacientes. Entonces, se recomienda continuar con las medidas de aislamiento para la infección aguda por SARS-CoV-2 en pacientes que cursen con MISC y una prueba positiva o síntomas respiratorios que entraríamos dentro de la clase 2 de la clasificación que ya hablábamos anteriormente. Y en aquellos pacientes, si quieres dar el siguiente, que estemos entre los grupos clase 1 y clase 3, se recomienda levantar las medidas de aislamiento porque pues tenemos unos anticuerpos positivos, pero una PCR negativa y pues no están cursando con síntomas respiratorios. Eso sale también del consenso previo de la ACIN con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación A. Entonces, a partir de esa parte de la definición y diagnóstico, hemos hecho un esquemita que les traemos para resumir todo y concretarlo. Entonces, claro, todo parte del paciente con más de 72 horas de fiebre y tiene algunos síntomas sugestivos de SIMSTAC. Siempre recordar, evaluar la presencia o no de signos de choque. Claramente ahí entramos a evaluar otras etiologías, si tiene sepsis, choque tóxico y demás etiologías. Y mirar si cumple con los criterios para SIMSTAC según la OMS que ya hemos discutido. Claramente, para hablar de los criterios de la OMS, ya hemos incluido la toma de una RT-PCR o serología para infección de SARS-CoV-2, porque sabemos que esto es uno de los criterios para variarlo. Cuando ya tenemos el paciente con SIMSTAC, digamos, confirmado, tenemos que clasificarlo. Clase 1, compromiso grave multisistémico. Clase 2, principalmente respiratorio o que cursa con infección aguda por SARS-CoV-2. Y clase 3, el paciente que tiene un curso similar a la enfermedad de Kawasaki. Y en cuanto a las medidas de aislamiento, nuevamente recordar, el clase 2 es el que se recomienda realizar el aislamiento. En cuanto a los exámenes, como les contábamos, todos los pacientes, hemograma, marcadores, proteína, albúmina, los electrolitos, la radiografía de tórax y el ecocardiograma para los pacientes con el diagnóstico de SIMSTAC. Y a partir de estos resultados, entonces nos vemos en este escenario. El paciente cumple alguno de estos criterios, PCR o BCG elevada, y al menos uno de los siguientes: linfocitos debajo de 1000, plaquetas debajo de 150.000, sodio debajo de 135, neutrofilia y hipoalbuminemia, y si es el caso, pues hacer los estudios complementarios que ya había mencionado. Si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, pues sugerimos hacer la ecografía abdominal, y si el paciente tiene clínica o síntomas neurológicos, pues el TAC cerebral contrastado o la resonancia magnética cerebral. Entonces, a este punto, la definición y el abordaje diagnóstico, y ahora vamos a pasar sobre las actualizaciones y lo importante que es del tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Bueno, buenas noches. Pues ahora le queremos compartir entonces cuáles van a ser las actualizaciones con respecto al tratamiento. En primer lugar, pues se recomienda conformar un equipo multidisciplinario para el manejo de estos pacientes, obviamente pues según la disponibilidad en el centro en el que se esté manejando, pero se sugieren pues los especialistas sobre todo pues en pediatría, infectología pediátrica, reumatología pediátrica, cardiología, hematología y cuidado intensivo pediátrico. Esto pues con un nivel de 4 grado de recomendación A en consenso de expertos. Siguiente. Asimismo, como punto de buena práctica, pues se sugiere anterior. Se pasaron muchas. Un momento. Ok, como punto de buena práctica, pues se sugiere descartar otra causa microbiana, como lo decía bien Diego, pues síndrome de choque tóxico, estafilocóxico, estreptocóxico o enfermedad de Kawasaki, pues según sea el caso, con un nivel de evidencia 4, un grado de recomendación D. Siguiente. De igual manera, como punto de buena práctica, pues se sugiere orientar el manejo de acuerdo con el fenotipo de presentación. Esto ya un poco a lo que hablábamos previamente. Siguiente.
Y propiamente cuando hablamos del manejo, pues tenemos que hablar de 3 grupos de fármacos principalmente. Iniciemos por los glucocorticoides. La primera recomendación en ese sentido, se recomienda el uso de corticoide sistémico metilprednisolona a 10 miligramos por kilogramo de peso día endovenoso durante 3 días. Esto basado pues en la revisión de 7 metaanálisis con un nivel de evidencia 1++ con un grado de recomendación A. Siguiente. Asimismo, como punto de buena práctica para el uso de glucocorticoides, pues tenemos en caso de enfermedad refractaria o choque, considerar dosis altas de glucocorticoide en pulsos intravenosos. Hablamos de metilprednisolona ya a dosis de 30 miligramos por kilo peso día por 3 días y luego continuar con prednisolona oral de 1 a 2 miligramos por kilo día, disminuyendo progresivamente la dosis en un lapso de 2 a 3 semanas o hasta que logremos la normalización de los marcadores inflamatorios. Esto basado pues en la revisión de 7 metaanálisis con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación A. Siguiente. Entonces, estas recomendaciones pues se basan principalmente pues en lo reportado por el estudio Recovery, que fue el primer ensayo clínico aleatorizado controlado, que abrió el reclutamiento inicialmente de niños con COVID agudo en mayo de 2020, pero que posteriormente, para agosto del 2020, pues ya inició pues el reclutamiento de los pacientes que cursaban con síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID-19. En este trabajo, pues se buscó, se buscó en 51 hospitales del Reino Unido comparar la atención usual, en el cual pues no hay un uso farmacológico dirigido especial, sino pues un tratamiento más de soporte versus aquellos pacientes que recibían atención usual más glucocorticoide versus aquellos que recibían atención usual más inmunoglobulina endovenosa y pretendía pues de forma aleatorizada verificar cuáles eran los resultados para estos pacientes. Finalmente, pues, concluyó o pudo evidenciar que la metilprednisolona, pues, reducía la duración de la estancia hospitalaria frente a aquellos pacientes que recibieron atención habitual, con además documentando valores de PCR más bajos en aquellos pacientes que recibieron metilprednisolona versus aquellos que recibieron solo la atención habitual, con una diferencia de menos 0.2 y una probabilidad posterior de beneficio de 97%. Finalmente, siguiente. Finalmente, ellos concluyen que el tratamiento, que los glucocorticoides, no anterior, los glucocorticoides deberían ser el tratamiento de primera línea debido a un efecto terapéutico deseado, además del costo bajo y la disponibilidad generalizada en la mayoría de los centros de atención. Siguiente. Posteriormente, pues tenemos que hablar de otro grupo farmacológico muy importante y es la inmunoglobulina intravenosa. En ese sentido, pues nosotros, basado en la mejor evidencia disponible, recomendamos no utilizar inmunoglobulina intravenosa en aquellos pacientes que cursan con síntomas mínimos de inflamación y ausencia de afectación cardíaca o choque. Esto con un nivel de evidencia 1++, con un grado de recomendación A. Siguiente. Asimismo, pues se recomienda el uso de inmunoglobulina endovenosa a dosis de 2 gramos por kilo en aquellos pacientes que cumplan con alguno de los siguientes. 1, que cursen con un fenotipo de clase 3, es decir, una enfermedad similar a la enfermedad de Kawasaki, con compromiso cardiovascular, miocarditis, aneurismas coronarios y o choque, y o que cursen con SIMSTAT refractario. Esto basado pues en la revisión de 4 metaanálisis con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación. Siguiente, por favor. Asimismo, como punto de buena práctica clínica, en los casos de sobrecarga hídrica y o distensión miocárdica, pues se sugiere administrar la dosis de inmunoglobulina en infusión durante 48 horas, eso pues prolongarla, bajo vigilancia estrecha. Eso como recomendación basada en un metaanálisis y así el consenso previo de COVID-19 con un nivel de evidencia 4 y un grado de recomendación A. Siguiente.
En los pacientes que cursan con CIVSTAC refractario, a pesar de una dosis de inmunoglobulina, pues se recomienda no administrar dosis de segunda dosis de inmunoglobulina endovenosa, dado el riesgo de sobrecarga de volumen y anemia hemolítica asociada con grandes dosis de inmunoglobulina. Esta, pues digamos que inmunoglobulina, o en este pequeño capítulo, pues tenemos una de las actualizaciones más importantes en el manejo del CIVSTAC con respecto a lo que veníamos o lo que teníamos en el consenso previo. Esta recomendación es basada en un metaanálisis, en la revisión de un metaanálisis, y la evidencia tiene un nivel de 1++ con grado de recomendación. Siguiente. ¿Y de dónde vienen esta recomendación? Pues se considera como choque refractario o como CIVSTAC refractario, la persistencia de fiebre o una evolución tórpida, ya sea del paciente que cursa con choque o continúe con compromiso multisistémico a pesar de haber recibido este manejo, sumado además a la elevación progresiva o sostenida de los parámetros inflamatorios, considerando la ferritina, la proteína C reactiva, procalcitonina y o interleuquina 6. Siguiente. Y es que con respecto a la inmunoglobulina, pues debemos considerar que antes los datos que sostenían las recomendaciones para el manejo del CIVSTAC, pues estuvieron disponibles basado en estudios observacionales y en recomendaciones de expertos. Y es que estos estudios, aunque incluían cortes grandes de pacientes, estaban limitados por la ausencia de aleatorización y por ende, pues un riesgo de sesgo. Y el uso de datos, pues además eran retrospectivos y pues obviamente habían desafíos en el tratamiento combinado con los agentes únicos y había una heterogeneidad en los datos. Es por esto que con la aparición, por ejemplo, del estudio Recovery, que como les dije previamente, un ensayo clínico aleatorizado, controlado, pues pudimos, que comparó pues todas las intervenciones, se pudo concluir, se pudo observar como la duración media de la estancia hospitalaria de aquellos pacientes que recibieron inmunoglobulina intravenosa, además de atención usual, versus aquellos que recibieron solo atención usual, prácticamente no tuvo una variación significativa. La primera fue de 7.4 días versus la segunda de 7.6 días, apenas una variación de 0.4, por lo que pues ellos concluyen que la inmunoglobulina no tendría un valor terapéutico significativo en estos pacientes. Asimismo, evidenciaron que los valores de PCR fueron más altos en ese grupo de pacientes que recibieron o que pertenecían a este brazo, teniendo una diferencia de más 0.2 con una probabilidad posterior de beneficio solo del 9%. Siguiente. Entrando entonces a otro fármaco recomendado, pues tenemos la aspirina, que se recomienda el uso de aspirina en los casos catalogados como de fenotipo clase 3, este similar a la enfermedad de Kawasaki, inicialmente a dosis antiinflamatorias de 30 a 50 miligramos por kilo día, hasta el control de la fiebre y por más de 48 horas. Posteriormente, se recomienda disminuir una dosis o la dosis a la dosis antiagregante de 3 a 5 miligramos por kilo día y continuar hasta que el recuento de las plaquetas se normalice y se confirmen que las arterias coronarias se encuentran normales por un tiempo mayor o igual a 4 semanas después del diagnóstico. Todas estas ambas recomendaciones basadas en la revisión de 4 metaanálisis con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación A. Siguiente. Como punto de buena práctica con respecto a la aspirina, pues se sugiere que en los pacientes que no cumplen con criterios de enfermedad similar a Kawasaki y cursen con trombocitosis, con un conteo plaquetario mayor a 450.000, se recomiendan dosis antiagregantes de 3 a 5 miligramos por kilo día, durante 6 a 8 semanas hasta tener normalización del conteo de las plaquetas y la evaluación normal confirmada de las arterias coronarias por un ecocardiograma en el seguimiento. Esto con un nivel de evidencia 1++ con un grado de recomendación. Siguiente.
Asimismo, como punto de buena práctica, pues en aquellos pacientes que cursan con un conteo plaquetario menor a 80.000 o menor o igual a 80.000 o con sangrado gastrointestinal o alteración de las pruebas de función hepática, hasta 5 veces los valores normales, asma no controlada o intolerancia a la vía oral, o se documente infección por virus de influencia A o B, no usar aspirina. Asimismo, pues realizar una prueba de detección de influenza previo al uso de ASA y se sugiere administrar la vacuna contra influenza estacional en aquellos pacientes que se prevé el uso crónico de este fármaco. Ambos, pues todos estos puntos de buena práctica con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación A. Siguiente. Con respecto a la anticoagulación, recordemos pues que este ha sido un pilar muy importante en el manejo del SIMSTAC, así que en este sentido pues se recomienda individualizar el uso de anticoagulación profiláctica en los pacientes con heparina de bajo peso molecular si se documenta la presencia de al menos un factor de riesgo de enfermedad tromboembólica. Esto basado en un nivel de evidencia 1++ con un grado de recomendación A. Siguiente. Encontrando además como recomendación que se recomienda individualizar el uso de anticoagulación profiláctica en aquellos pacientes en el que se documente un hallazgo de aneurisma de la arteria coronaria con un Z-score de entre 2.5 a 10 si el nivel de dímero D está 5 veces o más el límite superior normal. Este con un nivel de evidencia 2 y un grado de recomendación A. Siguiente. Asimismo, pues se recomienda que los pacientes que tengan SIMSTAC con una fracción de eyección menor a 35% reciban aspirina en dosis bajas y anticoagulación terapéutica hasta que esta fracción de eyección supere el 35%. Siguiente. Y asimismo, como punto de buena práctica, pues se sugiere que el tratamiento anticoagulante y antiagregante concomitantes sean guiados por un hematólogo pediatra, esto como una sugerencia en consenso de expertos. Siguiente. Se recomienda suspender la heparina de bajo peso molecular al egreso hospitalaria en aquellos pacientes que hayan requerido su inicio con indicación profiláctica. Y ya cuando hablamos de anticoagulación a dosis terapéutica, pues se sugiere que durante la hospitalización, si se documenta una trombosis, pues se debería instaurar esta, además de mantener al menos por 3 meses, dependiendo de la resolución de la trombosis y de los factores de riesgo asociados. Esta última en un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación A. Siguiente. Se recomienda asimismo que los pacientes que cursen con aneurismas de arteria coronaria con una puntuación de Z-score mayor o igual a 10 deberían ser tratados con aspirina a dosis bajas y anticoagulación terapéutica con enoxaparina durante al menos 2 semanas y luego podrían pasar a terapia antagonista de vitamina K o anticoagulante oral de acción directa siempre que el puntaje Z-score supere 10. Basado en la revisión de un metaanálisis, y esta recomendación pues tiene un nivel de evidencia 1++ con un grado de recomendación A. Siguiente. Se recomienda no utilizar anticoagulación con heparina de bajo peso molecular en aquellos pacientes que cursen con plaquetas menores a un conteo de plaquetas menores a 50.000 o en caso de que presenten sangrados severos, por supuesto, y pues que tengan un riesgo de tener hipovolemia o un sangrado masivo en ese sentido. Esto en un consenso de experto, un nivel de evidencia 4, un grado de recomendación D. Siguiente. Y pues en aquellos casos en los que, como hablamos previamente, cuando hablábamos del corticoide y la inmunoglobulina intravenosa, aquellos pacientes que presenten algún tipo de refractariedad o de enfermedad refractaria y que requieran terapia o se plantea entonces, se abre la puerta a la terapia inmunomoduladora de intensificación. Y es por eso pues que vamos, o que revisando
evidencia, quisimos pues traerle estas recomendaciones, y es que se recomienda utilizar anakinra o infliximab como terapia de intensificación en aquellos pacientes que tengan enfermedad refractaria. Recordemos los criterios para hablar de enfermedad refractaria, y es la persistencia de fiebre y síntomas de choque o compromiso multisistémico asociado a la progresión de inflamación en estos pacientes que cursen con Simstack, habiendo recibido la primera o la terapia de primera línea. Y se recomienda la dosis altas de anakinra de más de 4 miligramos por kilo día endovenoso subcutáneo para el tratamiento de Simstack refractario en aquellos pacientes con Simstack y características de síndrome de activación macrofágica, o en pacientes que tengan contraindicaciones para el uso de largo plazo de glucocorticoides. Esta recomendación es basada en la revisión de 5 metaanálisis con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación. Siguiente. Se recomienda considerar el infliximab de 5 a 10 miligramos por kilo día endovenoso por una dosis como agente biológico alternativo a anakinra para el tratamiento de Simstack en pacientes refractarios a inmunoglobulina intravenosa y glucocorticoides, o en pacientes con contraindicaciones para el uso prolongado también de glucocorticoides. Esta recomendación con un nivel de evidencia 2 y un grado de recomendación B. Adicionalmente, como punto de buena práctica, pues se sugiere el uso de anakinra infliximab sea guiado por un especialista en reumatología o inmunología pediátrica, pues que nos podría ayudar o dar más herramientas para el manejo de estos pacientes, considerando pues el nivel de gravedad y pues la progresión y el manejo pues de estos pacientes biológicos, como ya estamos comentando. Esto es un consenso de expertos con un nivel de evidencia 4 y un grado de recomendación D. Siguiente. Asimismo, pues se recomienda utilizar tocilizumab o canakinumab como terapia de intensificación en pacientes con enfermedad refractaria. En los casos en los que no esté disponible anakinra o infliximab, recordemos que pues no están disponibles en nuestro medio pues de forma masiva, por lo que pues tienen dificultades para la consecución, por lo que pues esto en un consenso de expertos se emite esta recomendación, un nivel de evidencia 4 y un grado de recomendación D. Siguiente. Y así como hemos hablado entonces del tratamiento, que como vemos la piedra angular de la actualización del tratamiento en este contexto, pues van a ser los glucocorticoides, ya la inmunoglobulina pues queda un poco para ciertos casos, como ya lo mencionamos, y asimismo pues tenemos la terapia de intensificación en los casos refractarios. También es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y sepamos cómo vamos a seguir a estos pacientes, y es por esto que en el seguimiento, pues nosotros quisimos sugerir como un punto de buena práctica, pues el seguimiento multidisciplinario de estos pacientes con participación tanto de pediatría, infectología y de ser posible reumatología, y de acuerdo con el compromiso de otras especialidades como oftalmología, neurología, cardiología, nefrología, hematología e inmunología, lo cual va a depender de las manifestaciones o del compromiso clínico multisistémico que haya presentado el paciente en cuestión. Esto en un consenso de expertos en un nivel de evidencia 4 y un grado de recomendación D. Siguiente. Asimismo, pues se recomienda individualizar la condición de cada paciente a la hora de definir el seguimiento, esto también en consenso de expertos, y se recomienda diferir el uso de pacientes que contengan sarampión, pues recordemos las vacunas vivas, sarampión o varicela, durante entre 9 a 12 meses posteriores a la administración de inmunoglobulina endovenosa en aquellos pacientes que lo hayan recibido, con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación A. Siguiente. Se recomienda realizar una medición de BNP y troponina en el caso que hayan estado elevados, y que estas deben ser monitorizadas durante la hospitalización y de manera ambulatoria hasta que sean normalizadas con un nivel de evidencia 2 y un grado de recomendación B. Igualmente, en aquellos pacientes donde se haya documentado alteraciones de la conducción, se recomienda repetir el electrocardiograma cada 48 horas durante la hospitalización y luego en cada visita del seguimiento, si se llegaran a observar anormalidades que sugieren
un seguimiento más continuo, se sugiere la monitorización con Holter. Esto en un nivel de evidencia 2 y un grado de recomendación B. Siguiente, por favor. Y pues ya para terminar, pues se recomienda realizar seguimiento ecocardiográfico al día 7 y posteriormente al día 14 y luego ya de forma ambulatoria cada entre 4 a 6 semanas posteriores a la enfermedad o a criterio del especialista según los hallazgos pues, que se han documentado en el seguimiento. Esto con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación A. Como punto de buena práctica, pues sugerimos definir la duración de ASA según la evolución ecocardiográfica, esto con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación A. Y como punto de buena práctica adicional, que los pacientes que hayan tenido una severa disfunción del ventrículo derecho, pues se sugiere, en caso de estar disponible, realizar una resonancia magnética cardíaca 2 a 6 meses después del diagnóstico con un nivel de evidencia 2 y un grado de recomendación B. Y esto pues era para terminar. Pues les queremos dejar el mensaje pues de la importancia de realizar intervenciones que estén pues actualizadas y que sean beneficiosas para nuestros pacientes. Recordemos que pues esta entidad, esta enfermedad, pues se considera una patología de alto costo, pues por todo lo que requiere un paciente desde su ingreso, para su estudio, su diagnóstico y por supuesto su tratamiento y su seguimiento, por lo cual pues la idea es, y lo más recomendable es que utilicemos estrategias que se traduzcan en un beneficio, que tenga evidencia para nuestros pacientes y que en ese sentido pues le podamos brindar la mejor atención posible. Muchas gracias y pues quedamos abiertos y dispuestos para sus preguntas o intervenciones. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Diego. Muy puntual, muy clara la intervención de las recomendaciones que hizo el grupo elaborador pues, de la guía. Entonces, si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta o enviar si alguna pregunta en el chat, eh, nos preguntan el doctor Perdomo que si me podrían aclarar la razón de la vacunación de influenza y el uso concomitante de la aspirina. Entonces, bueno, ahí responden en el chat por el riesgo de síndrome de Reye. Entonces, se recomienda, digamos, ese riesgo existe teóricamente con la infección salvaje por influenza y por varicela, y también existe pues, la precaución en estos pacientes. Ya el doctor Urbano había respondido en el chat. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o algún otro comentario. Bueno, si no tenemos algún comentario, entonces vamos a hacer vamos a hacer tres rifas. Vamos a rifar dos cupos, dos inscripciones, pues, al Congreso de Hongos de Infocus que se va a realizar el 23 al 25 de noviembre aquí en Bogotá. Y vamos a rifar también un cupo para el Congreso de Medicina Tropical, Sintrop, que se realizará también, porque la asociación está organizando el 17 al 19 de octubre en Barranquilla, para que tengan también en cuenta sus intereses para concursar y también pues, la cercanía y la disponibilidad de las ciudades. Entonces aquí está Sonia nos está proyectando el banner la ficha de Infocus y de Asintrop. Entonces vamos con la primera por Infocus, luego Asintrop y luego Infocus. Entonces, como la vez pasada, levantan la manito, el primero que tenga la mano levantada, que nos llegue el mensaje y le damos la palabra, si acierta, gana y de allí en adelante, pues vamos a ir ajustando. Entonces, por favor, mencionen las indicaciones actuales del uso de inmunoglobulina. Entonces pueden levantar la mano. Listo. Sonia, no sé si tú tengas, ¿lo estás viendo quién levantó primero? ¿Tú lo alcanzas a ver? Sí,
yo acá vi, y el doctor Luis Riaño fue el que primero levantó la mano. Listo, Luis. Le voy a dar Palabra. el micro. Sí, perfecto. Al doctor Riaño. Luis, cuéntanos Doctor, entonces ya las puede. indicaciones de uso de inmunoglobulina para ir al Infocus aquí en Bogotá. Hola a todos. Hola, Luis. Según entendí, para SIMSTAG fenotipo 3, el Kawasaki Live. Ajá. ¿Y cuál más? Esa fue la que entendí. Bueno, está bien. Ya no es el uso masivo de la inmunoglobulina como en un momento dado se planteó. Está indicado en el fenotipo 3 fundamentalmente, el compromiso cardíaco que está ligado al fenotipo 3 y el SIMSTAG refractario. Muy bien, Luis, entonces tienes un cupo para Infocus. Por favor, Vamos. me pone el correo electrónico en el chat de esta reunión, doctor, para podérsela enviar. Claro que sí. Bueno, vamos por la siguiente pregunta. Este es para un cupo el Congreso de Enfermedades Tropicales en Barranquilla, una inscripción pues, del 17 al 19 de octubre. Entonces, ¿en cuánto tiempo o en qué momento se recomienda administrar vacunas vivas luego de haber sufrido un SIMSTAG que haya requerido uso de inmunoglobulina? Diego Urbano, voy a darle la... Listo, muy bien, Diego. Diego, ¿ya puedes habilitar el micrófono? Ay, Dios. Diego. En el chat, si no puede estar el micrófono, puede ser en el chat. La valemos en el chat que a veces se molestan los micrófonos. La emoción. Diego a la una. ¿Será posible que se le haya quedado la mano levantada la anterior? No creo. No, yo vi que no quedó ninguna mano, no. No Debe quedó ser. ninguna Qué pena, es que no me daba, qué pena. Listo, Diego. Entonces, Entre 9 a 12 semanas más o menos. 12 semanas. Bueno. Aló. Dime. Una pista. Una pista. Está bien los números, pero no las semanas. Bueno, 1, 2, 3. Bueno, ¿quién más está con la mano levantada? Daniela. Daniela. Cuéntanos. Hola, son de 6 a 12 meses. Sí, Es que generalmente me- entre 9 y 12 meses. 9 y 12 meses, sí. Son Muy meses, bien. no semanas. Listo. Muy bien. Listo, Daniela. Entonces, dale por favor los datos a Sonia para la inscripción en el Congreso de Enfermedades Tropicales en Barranquilla del 17 al 19 de octubre. Listo. Y la última pregunta para la otra inscripción a Infocus. Mencione otras 3 recomendaciones de tratamiento de síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Quién levantó primero? Ana Farfán. Bueno, Ana Farfán hace 8 días no pudo hablar y se quedó sin premio. Vamos a ver si hoy sí y contestas correctamente. Entonces, 3 recomendaciones de Listo, ya tratamiento de tiene el SIMSTAG. micrófono. Hola, buenas noches, doctor. Si hace 8 días no pude hablar, bueno, vamos a ver si esta vez sí se puede. Las recomendaciones, pues la primera es el uso de glucocorticoides, que es la primera línea de recomendación. Inmunoglobulinas, también nos hablaron de aspirina y de anticoagulación, pero solamente en algunos casos de manera profiláctica en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo de enfermedad tromboembólica. Muy bien, Ana, felicitaciones. Entonces nos vemos en Infocus. Dale por favor los Gracias, datos doctor. a Sonia y tienes tu cupo para Infocus. Por Muchas favor, gracias. pónganme el nombre porque tengo 3 correos, pero no sé a quién corresponden. Por favor, pónganle el correo a cada uno correcto para que sea correcto y no terminemos invitando al uno o al otro. Bueno, entonces cordialmente invitados, todos están invitados. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Este jueves están invitados al jueves de ASIN,
vamos a tratar un tema muy interesante de tuberculosis. Estén atentos a nuestras redes sociales y que compartiremos pues el link para la reunión de este jueves. Están invitados al encuentro de investigadores en Medellín del 26 al 28 de septiembre, al Congreso de Enfermedades Tropicales en Barranquilla el 17 al 19 de octubre y al Infocus del 20 al 23 de noviembre. Muchísimas gracias a Diego, a Joan, a Sonia y a todo el equipo administrativo por todo el soporte y a ustedes por su atención. Que pasen una feliz noche y muchas gracias a todos. Buenas noches. Que estén muy Gracias a bien. todos, que estén Gracias. muy bien. Gracias, Sonia. Muchísimas gracias. Chao, Diego. Chao, doctor. A ustedes, Buenas noches. gracias. Chao, Diego. Gracias, Sonia. Gracias. Chao. Chao.